bastante, pero poco se habla de las secuelas sociales, que en el caso de Japón, por ejemplo, eso de haber estado tanto tiempo estudiando y trabajando desde casa ha provocado una nueva sensación de comodidad en gran parte de la población, y eso ha dado lugar además a un nuevo tipo de hikikomori, que son personas que viven sin prácticamente tener contacto con el resto de la sociedad y a veces incluso sin tener contacto con sus propios familiares, pese a estar viviendo en la misma casa. Así que para entender este fenómeno vamos a explicar por qué ha surgido todo esto, qué es realmente un hikikomori y qué hacen sus familiares para ayudarles. Están encerrados todo el día, pidiendo puras cosas por internet de seguro, jugando videojuegos y haciendo streaming, hablando con gente en internet. Hace algunos años hicimos un video de hikikomori, pero queríamos saber cómo ha cambiado por culpa de la pandemia. Hay mucha gente que no estaba bien, que durante la pandemia tenían que hacerlo todo en casa, sí. Pero cuando se terminó la pandemia, otra vez tenían que volver al trabajo, a la clase, y todo tienen que hacerlo igual que antes, no tienen que hacerlo todo fuera. Hay gente que eso le ha afectado mucho y no podía acostumbrarse otra vez a ir al trabajo fuera de casa. Por eso hay gente que han dejado trabajo o hay gente que ya no quería salir más. Cuando estaba en casa teletrabajando, eso no tenían prisa y no necesitan ir en tren, claro. Y no tienen estrés. Entonces, cuando terminó la pandemia, tenían que volver a la vida de antes y ya esas cosas no pueden aguantarlo, soportarlo nunca más, ¿no? Ha perdido Se el soporte. acostumbraron a estar encerrados. Es que de hecho este nuevo fenómeno de personas que se han empezado a recluir en su casa por culpa de la pandemia, se le ha empezado a llamar por un nuevo término, sugomori, que significa algo así como hibernar, ¿no? Pero este término, Yuko, ¿de dónde viene? Porque yo creo que se empezó los usuarios de internet así a expandirlo, a decir, bueno, pues este fin de semana me quedo hibernando en casa, ¿no? Este fin de semana voy a hacer sugomori, voy a estar Yo voy a ser pobre y no voy a gastar. Nuevo de hikikomori, entre comillas, prefiere quedarse recluido en su casa porque le resulta más cómodo teletrabajar y barato, porque quiere evitar contagiarse, que eso ha sido un motivo de peso durante la pandemia, o incluso también por ahorrar dinero. Bueno, o sea, sí, no son personas ahorrar que dinero tengan que tener algún tipo de fobia social, que eso es algo que sí que se asocia más a los hikikomori, ¿no? Pero es que además sí, a mucha no estar gente le ha expuesto a la pasado que gente. por estar dentro de su casa tanto tiempo no le ha dado tanto el sol como antes, entonces han generado menos serotonina, que eso se conoce como la hormona de la felicidad. Más Entonces luz. pues aumenta la ansiedad, el estrés, duermen mal, comen mal también, ¿no? Y al final todo eso afecta a la salud mental. La falta de deporte también, es que estar en casa ya no puede hacer. Actividad física. La falta de actividad física también hace que no generemos serotonina ni dopamina y todo eso pues termina afectando también a nuestra salud mental. Oh. Por eso estamos nosotros aquí en medio de la naturaleza, ¿no? Que parece que estamos en medio de un bosque. Y más afuera, te pega el sol. Esto es Tokio realmente, ¿eh? Es que además durante la pandemia aumentaron como Uber Eats, la compañía que te traen la comida y entonces ya no tienes que hacer nada afuera, todo llega a tu casa. No quieren salir o quieren estar en casa, ya traen todas las cosas y ya están, ¿no? Este es un nuevo problema que además supone un desafío para el gobierno también, porque es que y luego la ansiedad social de estar afuera. En su casa recluidas por culpa de la pandemia y hay que sumarlas a los juzguen. hikikomori ya que había de antes, ¿no? Y que también eran un problema. No sé cómo va a hacerlo el gobierno, porque además el año pasado se registró el récord histórico de Japón de estudiantes que no asistieron a clase. Ese año, que fueron 240. Otra vez ansiedad, social. Estudiantes de todo Japón no fueron a clase. Se quedaron en su casa. Mejor. ¿Para qué te Pero apuras? eso no significa que todos están en casa sin hacer nada o como hikikomori. Hay algunos niños que están estudiando de otra manera, como online o ir a otra escuela. O desde casa, como en Estados Unidos. Y allí hay profesores y con otros niños, pero muy pocos alumnos. Es que hay niños que no quieren ir a la clase con tantos compañeros y tienen que hacer lo mismo, tienen que hacer más en la igual, adolescencia, que sufres muchos cambios. Eso no le gusta, ¿no? Es que dice que ha cambiado un poco el sistema y si va a otra clase y aprenden bien, entonces eso cuenta igual que va a la clase.
normal. Es como que si tú, aunque no vayas a la escuela oficial, ¿no? Si estudias a través de una de estas alternativas, Y te pasas. cuenta como asistencia Ujú. a la escuela oficial. Sí. Claro, de esos niños no todos son hikikomori, porque los hay que siguen estudiando, pero de manera alternativa. Y es que para quien no lo sepa, se considera una persona hikikomori a alguien que lleva 6 meses o más sin asistir a su puesto de trabajo, o sea, sin trabajar o sin estudiar, pero que a lo mejor está saliendo a la calle para ocio o para lo que sea, pero no son productivos para la sociedad. Ahora veremos más adelante que hay varios O sea, tipos sí de son hikikomori, productivos, varios nada más grados no de interactúan. hikikomori. Pero tengo una duda, si tú no vas al trabajo o a la escuela, pero luego sí sales a la calle para cualquier cosa, eso serías un tipo de hikikomori, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú Como los sí veganos vas al trabajo o a la y los escuela, pero vegetarianos. después ya no sales de casa? ¿Eso cómo se llama? Eso es sugomori, ¿no? Sería sugomori. Ah, eso ya es sugomori. Prefiere estar en casa. Yo soy súper sugomori, no me gusta salir mucho. Creo que la imagen que existe fuera de Japón de los hikikomori es de alguien que no sale de su casa o que no habla con nadie, ¿no? O que vive en No, su yo sí hablo habitación con con la las gente. luces ahí apagadas y las ventanas cerradas, pero no es así, ¿no? Es que depende mucho de cada caso, no es una ciencia exacta. Hay muchos tipos de hikikomori, por ejemplo, los hay que no asisten a la escuela o al trabajo, pero sí que tienen una relación normal con su familia, que a lo mejor han tenido una experiencia negativa en su trabajo, en la escuela, y le han cogido miedo a ese entorno. O personas cuyo familiar ha fallecido, o por divorcios también, o no sé, alguien que tiene miedo al Un futuro, ¿no? Le da episodio de ansiedad al depresión. futuro, le da ansiedad de asistir a una nueva escuela, o ese paso de la universidad al mundo laboral, y prefiere recluirse en su casa y suelen estar pues, durante estar a salvo. unos días, 2 semanas, los hay que llegan a 3 meses, no sé, pero suelen ser periodos de tiempo cortos. Este tipo de hikikomori son la mayoría. Hay también otros hikikomori que se encuentran en un estado de aislamiento aún mayor y que pueden estar durante 6 meses o más Casi sin salir de su permanente. casa. Sí que tienen contacto con su familia, se relacionan con ellos, pero siempre dentro de casa. Este nivel de hikikomori ya posiblemente han recibido algún tipo de ayuda por parte de su familia o propuestas de ayuda por parte de su familia o algún consejo profesional para que le ayuden, ¿no?, a motivarse para reinsertarse de nuevo en la sociedad. En otros casos también hay hikikomori que ni siquiera llegan a salir de su habitación o que pueden estar encerrados en su casa durante años, durante una década o más incluso, o que tienen muy poca relación con su familia o ni siquiera se hablan, ¿no?, aunque todos viven en la Muy misma triste. casa. De todo esto habla un psicólogo experto en hikikomori llamado Tamaki Saito, es sin duda de los más conocidos en el tema. Sabe tanto incluso que recomienda al gobierno, ¿no? Es consejero del gobierno para proponer temas, a ver cómo solucionar este problema. Además comenta algo muy curioso también, es un problema bastante grave porque dice que la mayoría de las familias no saben cómo afrontar un problema No, de pues tener nadie. un hijo o un familiar hikikomori, o también que incluso hay algunas familias que nunca llegan a pedir ayuda profesional. Por Hay vergüenza. familias que se creen que están ayudando porque lo hacen con buena intención, pero lo que hacen es empeorar el tema. Por ejemplo, hay familias que protegen al hikikomori. Me refiero que ellos dicen que su hijo no está haciendo nada malo, entonces, bueno, déjalo estar ahí. Él ha decidido por sí mismo quedarse en su habitación o encerrado en casa, no está haciendo daño a nadie, déjalo ahí. Entonces, pues nunca se llega a solucionar ese problema. O lo contrario, familias que lo obligan a salir. Hay familias que lo hacen sin violencia, pero hay otras familias que lo hacen gritándole o empujándole fuera de su habitación o echándole la culpa de Forzándolos. ese estado, ¿no? Tú estás así porque tú quieres. No le echan la culpa al entorno, ¿no?, que le ha causado eso, sino a la propia persona. Entonces, Y eso es lo que que es una hace combinación empeorar del su entorno estado y de la todavía persona. producirle un Y a aislamiento veces mayor. puedes Según la cambiar el experiencia de entorno, este pero psicólogo, no a la dice que la persona. mejor manera de ayudarlos y de O ganarte se su tarda mucho en confianza cambiar a la es la de persona. no imponerles tu ayuda. Que no le hagas creer que están visitando al médico ni nada de eso, porque eso lo que hace es empeorar la situación. Entonces, propone que lo mejor es hacerle visitas no Casi, oficiales casi como si cada cierto estuvieran... tiempo para preguntarle por su estado, para hablar de manera normal. Y ya poco a poco te empezará a Ok. hablar de su problema y a lo mejor pues, Catarsis. ya empieza a animarse a salir, Ayudarles a que pasear. tengan Hay una amigos también que han catarsis conseguido hacer eso con amigos suyos a que eran través de la hikikomori. charla. Dice que lo mejor es evitar obligarlos y mucho menos todavía echarles la culpa de su situación. Es que depende de la familia. Hay familias que no buscan ayuda profesional. Es que mi hijo solo está ahí viviendo solo una etapa, ¿no? Algún momento él solo saldrá. Pero hay hikikomori que ya más de un año sin salir de la casa Están y no cómodos. quieren trabajar ni estudiar. Les están resuelven la ahí vida. todo el
tiempo y ya no son capaces después o volver tienen la vida a resuelta. sociedad, ¿no? Pero eso es otro problema que nunca se va a solucionar en Japón. Y además a este problema hay que sumarle que más de la mitad de los hikikomori superan los 30 años y por lo tanto sus padres ya empiezan a pasar de los 70, algunos ya pasan de los 80 o incluso ya algunos... Pero son los están falleciendo. hikikomori, no El los problema está en sukukomori. que no se sabe qué va a pasar con esos hikikomori adultos que ya tienen 40, 50 Pues o más de 50. su entorno va a cambiar no tienen trabajo, y o algunos se ni tienen que siquiera adaptar salen a la o calle para nada. van a tener No muchos se sabe qué problemas. va a pasar con ellos. Esos problemas en japonés se llama 80, 50. Hachimaru Hachimaru Gomaru. Sí. Y parece Hachimaru Gomaru. tampoco se le espera solución. Si os ha gustado este vídeo, dale al like, suscribir si queréis saber O más se cosas de adaptan Japón o sobre nosotros en Japón. Dale a la campanita que suene tolón cuando subimos vídeo. Y nos o no se vemos adaptan. en el siguiente vídeo. Quién sabe si sobrevivan. Está bien raro porque es bien cómodo estar encerrado en la casa. Y más si tienes todo resuelto. Y si tienes cómo entretenerte y videojuegos. Pues ¿para qué sales? No te causa... no le encuentras el sabor, no encuentras satisfacción en socializar cara a cara, encuentras satisfacción socializando de otras formas distintas o de plano no socializando. No sé, soy solo un mortal como los demás.